¿Quiénes fueron los hijos de Dios de los que se habla en Génesis 6? ¿Fueron acaso ángeles caídos o fueron gigantes? Para entender este tema tan complejo y controversial, primero hay que entender qué significa ser hijos de Dios y qué significa ser creación de Dios a la luz de su palabra. Características fundamentales de los hijos de Dios. Los hijos de Dios llevan el espíritu de Él en su corazón. Ellos pueden ser personas que nacieron sin pecado, y eso lo voy a explicar más adelante, o personas que han creído en el Señor Jesucristo y son justificados por la fe. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Veamos lo que dicen las Sagradas Escrituras acerca de los hijos de Dios. En Génesis 15:6 dice: y Abraham creyó en el Señor, y él se lo reconoció por justicia. En Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O en Romanos 8:16 dice: el Espíritu Santo mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. En Juan 1:12 leemos: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y por último tenemos Primera de Juan 3:1 que dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ahora vamos a ver quiénes son creación de Dios. La Biblia nos aclara que además de las cosas, todos los seres vivientes son creación de Dios, incluyendo a los mismos ángeles. Veamos lo que dice en Colosenses 1 del 15 al 16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en Hebreos 1:5 dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez: yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Eso lo leemos en Primera de Juan 2:23. Así que todos los que no creen en Jesucristo no son hijos de Dios, porque no han sido justificados por la fe, y por lo tanto, ellos son creación de Dios. Nota importante: ningún descendiente después de la caída de Adán y Eva ha nacido sin pecado, incluyendo al justo Set. Por lo tanto, los hijos de Set no pueden ser hijos de Dios, como algunas personas lo creen, sin antes haber sido justificados. En Romanos 3:23 al 24 leemos: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. En el Salmo 51:5 dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Quiénes son entonces los hijos de Dios mencionados en Génesis 6? Ellos fueron
unos seres vivientes según el género de unos padres creados a la imagen y semejanza de Dios. Los nombres de sus padres fueron Adán y Eva. Esos hombres nacieron en el huerto del Edén antes de la desobediencia de sus padres, por lo tanto nacieron sin pecado. Nota importante. La Biblia no dice que les nacieron hijos a Adán y a Eva en el huerto del Edén, pero tampoco lo niega, porque Dios les dijo que se fructificaran y se multiplicaran. Ellos eran seres perfectos con todas las capacidades para reproducirse y además tenían permiso para hacerlo. La palabra de Dios dice en Génesis 1:24, luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. En Génesis 1:27 al 28 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y el verso 28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Nadie puede saber con exactitud quiénes eran los hijos de Dios porque no hay testigos vivientes. Todo lo que aquí se diga son conclusiones sacadas de la palabra de Dios o por revelación divina. Génesis 6 dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Si había gigantes en la tierra en ese tiempo, y fueron llamados hijos de Dios, la madre de ellos tuvo que ser Eva, porque ella es la madre de todos los vivientes, de acuerdo con Génesis 3:20. La Biblia tampoco nos dice que Eva haya tenido hijas, pero es obvio que las tuvieron porque fueron tomadas como esposas por los hijos de Dios y también por Caín y Set. Vamos a tratar de entender la palabra verso por verso. El verso 1 habla de la multiplicación de la raza humana, la cual es descendiente de Adán y Eva. Parece que primero les nacieron hijas, las cuales fueron tomadas por esposas de los hijos de Dios. Pareciera que en el jardín habían engendrado solo hombres y después de ser arrojados les nacieron varias mujeres. El verso 2 nos dice que los hijos de Dios, los gigantes, se casaron con las hijas de los hombres, las cuales también debieron de ser de gran tamaño para poder casarse con gigantes.
Esto sugiere que la gente antes del diluvio era gigante. El verso 3 constata que la edad de los hombres es reducida debido a la maldad, lo cual implica que la estatura se fue reduciendo también. Dios dijo que no iba a contender con el hombre porque es carne y nosotros sabemos que la carne es débil. Este verso aclara que los gigantes no son una raza híbrida como muchos lo creen. Incluso hubo gigantes después del diluvio. La tierra prometida a los israelitas fue habitada por gigantes postdiluvianos. También vimos allí gigantes, dice la palabra, hijos de Anac, raza de los gigantes. Nosotros éramos, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Escrito está en Números 13:33. El verso 4 dice que los habitantes de la tierra eran gigantes y que siguieron existiendo después de casarse con las hijas de los hombres, porque crearon hijos igual que sus padres. Los versos 5 al 7 nos muestran que los hijos de Dios se corrompieron tanto por el pecado que su padre se arrepintió de haberlos hecho y decidió exterminarlos. Esos hombres gigantes de renombre fueron los causantes del diluvio que casi exterminó la raza humana. Hoy en día a los gigantes se les conoce como los Nephilim. La palabra Nephilim, que en hebreo literalmente significa aquellos que fueron hechos para caer o aquellos que fueron arrojados, tiene su raíz semítica en la palabra nafal, que quiere decir bajar, descender o caer. Los Nephilim pudieron ser hombres destituidos de la gloria de Dios, hombres alejados de la presencia de Dios o desobedientes a la ley de Dios. En Génesis 6 se nos da a conocer de la existencia de gigantes en la tierra antes del diluvio. Ellos eran los hijos del Dios verdadero que se unieron a mujeres impías y corrompieron las civilizaciones humanas. En el verso 4 se nos informa que procrearon hijos gigantes con esas mujeres, las cuales debían ser también gigantes. Ellos fueron las razones principales del diluvio. La Biblia llama a los gigantes varones de renombre. Eva dio a luz a hombres con las características de ellos, porque Dios dijo que la tierra debía producir seres vivientes según su género. Génesis 1:24. De esto podemos deducir que Adán y Eva eran gigantes y por consiguiente sus hijos también. De acuerdo con Génesis 3:20, Eva es la madre de todos los vivientes. Por lo tanto, los gigantes que existían en la tierra eran hijos de Eva. En Génesis 6:4 leemos que había gigantes en la tierra y que después que los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, hubo más gigantes. La Biblia nos da a entender que los hijos de Dios en Génesis 6 son los gigantes o varones de renombre nacidos antes del pecado original de Adán y Eva. Y aquí hay una nota importante. Los hijos de Dios mencionados en Génesis 6 no pueden ser ángeles porque ellos no se casan. Los ángeles son criaturas asexuales que no tienen cuerpos físicos. Si los ángeles caídos o demonios se pudieran reproducir, la tierra estaría llena de gigantes como en los tiempos antes del diluvio, porque en estos momentos hay una proliferación de demonios en todo el mundo. Y la palabra dice en Mateo 22:30 que en la resurrección nadie se casará ni se dará en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Hay varias razones que apoyan mi teoría. Razón 1.
Debido al pecado de sus padres, estos hombres gigantes hechos perfectos también fueron arrojados del jardín del Edén. En el mundo ellos fueron tentados para unirse en yugo desigual con las hijas de los hombres. La segunda razón, Dios le dijo a Eva que sus dolores de parto serían incrementados. Y no se puede incrementar algo que no existe. Esto nos dice que ella ya había experimentado dolores de parto. Razón número 3. Las hijas de Adán y Eva que nacieron después del pecado también debieron de ser de gran tamaño para poder casarse con gigantes y dar a luz a otros gigantes. Razón número 4. Los ángeles no se casan ni procrean hijos porque no tienen cuerpos físicos. Esa teoría de que los ángeles se unieron a las hijas de los hombres no es bíblica. Los demonios pueden poseer los cuerpos, pero no pueden reproducirse. La verdad solo Dios la sabe y todo aquel a quien Él desee revelarla. Pido perdón al Padre Celestial en el nombre del Señor Jesucristo por cualquier cosa dicha incorrectamente en este video. Que el Señor les bendiga y les dé la sabiduría divina para entender su palabra y todo lo que no sea su palabra sea desechado. Amén.